¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade, en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Gracias a todos los que siguen estas transmisiones y que nos mandan mensajes que yo les agradezco muchísimo. Quisiera poder contestar uno por uno. El tiempo no es suficiente, pero por aquí mantenemos nuestra comunicación. Hoy el tema es lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente como parte de una decisión sensata, prudente, seria, constitucional, sobre todo, jurídicamente apegada a lo que son los principios de nuestro derecho. Al momento en que no se alcanzó la votación para dejar sin efecto, imagínense, pretender dejar sin efecto la Constitución, la verdad es que ninguna votación hubiera permitido eso, hubiera sido un despropósito del órgano judicial que debe aplicar la Constitución, hubiera sido una violación a la Constitución, pero bien, afortunadamente no se dio, no se llegó a esa votación y se determinó desestimar la acción de inconstitucionalidad, las acciones, porque fueron varias, interpuestas contra la Constitución. Esa decisión ha sido realmente congruente con nuestro sistema jurídico, con nuestra Constitución, y superó los planteamientos que hicieron algunos ministros que son contrarios a lo que dice, a lo que señala nuestro texto constitucional y que ellos pretendían basar en teorías extranjeras, en derecho comparado, en una serie de criterios como este de que la sustitución no es lo mismo que la reforma, en fin. Si pudiéramos hacer una crónica, yo diría que pude seguir minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el salón de plenos de la Corte y diría que por un lado teníamos a un equipo basado en la congruencia constitucional, en el apego a los principios que están y a las normas que están en nuestra Constitución, que es la guía para la conducta de todos los poderes constituidos, entre ellos la Suprema Corte, y el otro equipo defendiendo posiciones ajenas, contrarias, que no tienen sustento en nuestro derecho constitucional. El equipo finalmente ganador, afortunadamente, es el que sostuvo que la Suprema Corte no tiene ninguna competencia para poder juzgar, para poder pronunciarse sobre la validez de las reformas que ya ha decidido el poder reformador de la Constitución, que también llamamos poder constituyente permanente, y que la posición que debemos sostener es la de la supremacía constitucional y el hecho de que lo que disponga el poder reformador no puede ser echado abajo por la Suprema Corte, porque ésta, insisto, no tiene ninguna atribución para ello. El otro equipo pretendía basarse en criterios implícitos, en cuestiones que no están en la Constitución, que son criterios que vienen de otro lado, pero que carecen de fundamentación en nuestro derecho constitucional. Entre las argumentaciones de estos ministros, por cierto, varios de ellos contradiciendo lo que explícitamente habían dicho en otras ocasiones. El ministro Aguilar Morales, la ministra Piña, el ministro Pardo Rebolledo, la ministra Ríos Farjat, habían sostenido justamente esa doctrina nuestra de que la Suprema Corte no puede echar abajo, no puede destruir, no puede inaplicar una decisión que está ya en la Constitución. Y ahora tuvieron una posición diferente. A, a diferencia, valga la repetición, del ministro Pérez Dayán, que se había dicho que estaba formando parte de este bloque, pero él sí mantuvo su posición tradicional, fue congruente con lo que piensa. Él dijo un día en uno de los plenos, cuando se trató el asunto del artículo 19, dijo que quién era él para arrancar páginas de la Constitución. Es decir,
señaló que la Corte no puede cambiar la Constitución y hoy se mantuvo en eso. No modificó su posición, fue congruente con lo que ha pensado y quedó claro que no tiene competencia la Suprema Corte para esto. Las argumentaciones pues iban en el sentido, según Luis María Aguilar, en que, bueno, él había dicho que en casos extremos sí podría llegarse a un cambio que pusiera en práctica la Corte contra la Constitución, pero no hay ninguno ni pudo demostrar en normas nuestras que tuviera razón. Algo similar hizo la ministra Norma Piña o el ministro Pardo Rebolledo, que a mi juicio intentó fallidamente, y creo que incluso en contra de lo que él mismo piensa, intentó sostener que derivado de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Mexicana podría asumir facultades que no le da su Constitución. Eso es ir demasiado lejos. La Corte Interamericana, ningún organismo internacional tiene facultades para dictarle la competencia de lo que puede hacer o no un órgano constitucional mexicano. Eso solo lo puede hacer nuestra Constitución. Si no, estaríamos enajenando la soberanía, que es un acto prohibido por la Constitución. Dice que la soberanía popular, el artículo 39 de nuestra norma suprema, dice que la soberanía popular reside esencial y originariamente en el pueblo y que éste tiene el inalienable derecho, es decir, no se puede enajenar, no puede renunciar a él, es un derecho que no puede abandonar nunca, el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Además de que ninguna convención internacional puede decir cómo organiza un país su poder judicial. No hay ninguna norma respecto a eso. No puede haber control de convencionalidad, es decir, el decir que porque hay una convención internacional que hemos firmado, hemos de obedecer aquello que se nos dicte desde fuera, porque lo que hemos firmado nos obliga a cumplir los aspectos que están en la propia convención. Y el ministro Pardo Rebolledo usó esos argumentos que, por el contrario, demuestran que tenemos razón los que afirmamos que no es posible que la Corte dicte a México lo que puede hacer, porque los casos que citó fueron unos en los que México fue condenado, y ahí sí se vale porque México se comprometió a no violar derechos humanos de las personas, y cuando se acredita que agentes del Estado mexicano, no el Estado mexicano, agentes de autoridad violan la ley y violan derechos humanos, están también violentando el orden jurídico nacional. Pero el Estado mexicano como tal tiene que responder por aquellas fallas, aquellos abusos de sus agentes. Y el Estado mexicano cumplió el tratado cuando aceptó que había habido una violación de derechos humanos y manifestó su propósito, y lo hizo, de reparar esas violaciones, de pedir disculpas, de resarcir los daños que hubieran sufrido las personas cuyos derechos fueron violados. Pero hasta ahí cumplió México. Pero eso no implica que le dicten cómo va a redactar su constitución. Toda esa argumentación sobre el derecho externo no se sostenía. La ministra Ríos Farjat recurrió a algo similar, a un invento. Vamos a admitir pues que puede existir en la teoría externa, que hay ciertos principios medulares, dijo ella, que no se pueden cambiar de la Constitución. Lo que no dijo es cuál es la característica específica de esos aspectos medulares, porque la Constitución se ha cambiado en lo medular muchas veces. Se modificó, por ejemplo, lo relativo a la autonomía indígena, que no existía, fue un cambio medular en la manera como se concibe a las distintas áreas de la población mexicana, dando autonomía a un sector de los pueblos originarios. También fue medular el cambio del artículo 130, cuando se modificó el estatus de las asociaciones religiosas y se devolvió a las iglesias una personalidad jurídica que había sido materia de privación por el constituyente de 1917. El artículo 27, que señalaba
la propiedad exclusiva y la explotación exclusiva de recursos como los hidrocarburos también podría ser considerado medular según la perspectiva de cada quien. No hay pues un criterio que diga qué es lo medular y qué es lo no medular. Y que hay ciertas cláusulas que se consideran pétreas, es decir, como de piedra, que no se pueden cambiar. ¿Dónde están? Dice que son implícitas, por ejemplo, decía la ministra Ríos Farjat, no puede haber disposiciones implícitas respecto a prohibir un cambio constitucional. Ha habido casos en que los constituyentes originales, como el de 24, sí establecen una prohibición para que no se pueda reformar una determinada disposición de lo que ya pusieron en la Constitución. Y esas cláusulas pétreas salieron volando en pedazos cuando el cambio de las circunstancias sociales y culturales y políticas del país hizo necesario cambiar. Una cláusula pétrea de la Constitución de 1824 era que nunca dejaría de ser la religión de Estado en México la religión católica. Para la época de las leyes de reforma, que será unos 40 años después, eso dejó de existir. No hay pues cláusula pétrea que resista la fuerza de un poder del pueblo para cambiar su constitución. De manera que ni hay cláusulas pétreas implícitas, ni hay principios medulares, la Constitución nunca habla de eso, que imperen sobre la decisión del poder reformador de la Constitución, que es tan constituyente como el originario. Y es más, si solo obedeciéramos al originario, tendríamos exactamente el mismo texto de 1917 y todos estos cambios que pueden considerarse medulares, como por ejemplo haber introducido la representación proporcional en el Congreso, eso no estaba como parte de la Constitución original y era un cambio muy de fondo sobre el sistema representativo. No se sostiene pues esa argumentación. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que hay que distinguir entre sustitución y reforma y que la sustitución es algo así como pues puede ser a veces y puede no ser, y no se sabe qué tanta sustitución hay en un momento o en otro, que puede ser gradual, que se tiene que juzgar a la luz de otra serie de factores. La verdad es que no tenía congruencia la argumentación del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y además yo diría, bueno, toda reforma, que es lo que está autorizado a hacer el poder reformador, sin límites, por supuesto, toda reforma implica una sustitución. ¿Cuál es el criterio para distinguir? Sustituir quiere decir, iba a repetir lo definido en la definición, cambiar una cosa por otra, poner una cosa en lugar de otra. Eso dice el diccionario, que es la primera forma de interpretar las cuestiones jurídicas. Cuando se reforma un artículo de la Constitución, sufre una sustitución, por definición. Si antes decía una cosa y ahora dice otra, lo que estaba en la Constitución fue sustituido por una redacción diferente, porque se reformó. Entonces, ¿de dónde sacan esa diferencia entre sustitución, que porque la sustitución toca algo central, intangible? Si es intangible, evidentemente no lo podemos tocar, no sabemos ni dónde está. No podemos hacer cambios constitucionales en virtud de cuestiones intangibles, implícitas, que viven en la mente del que quiera hacer el cambio. De manera que la posición de las ministras Loreta Ortiz, Esquivel, Lenia Batres y por supuesto la del ministro Pérez Dayán, que definieron que no tiene competencia la Corte, estaban más que bien sostenidas. En el caso de la ministra Esquivel fue muy clara en cómo se interpreta la Constitución, cómo han sido los precedentes que estableció la propia Suprema Corte, cómo no existe ninguna fuente de la cual pueda extraerse que la Corte tiene facultades para cambiar la Constitución. Argumentos similares usó la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres. Creo yo que en un tete a tete, de tú a tú, le ganó realmente al ministro Aguilar Morales, que ya pedía esquina de repente porque decía, no, pero es que aquí no venimos a dialogar. ¿Por qué no? Si finalmente un debate entre ministros es un intercambio de ideas
o una confrontación, si es un debate de ideas diferentes. Y se vale, como lo hizo la ministra Batres, decir, es que usted dijo esto hace algún tiempo y aquí está lo que usted dijo. Ahora, si cambió de opinión, díganos claro que está cambiando de opinión. Finalmente, también eso se vale. El ministro Lainez sí lo aceptó. Dijo, bueno, estoy cambiando de opinión. Bueno, puede cambiar de opinión. No justificó muy bien por qué el cambio de opinión. Y ahí la ministra Batres le dijo muy bien, el mismo ministro Lainez ha dicho que las situaciones políticas lo impulsan a este cambio. Entonces estábamos en presencia de un criterio político, tan político como el que informó el proyecto que elaboró el ministro González Alcántara Carrancá, para decirle muy bien, como dice Luis María Morales, que debemos decirle muy completo. Bueno, que Luis María Aguilar, ya le estoy yo quitando. Me traicionó el subconsciente y ya le quité. El apellido que le puse al otro se lo quité al ministro Aguilar Morales. No, señor ministro Aguilar Morales, esos son sus apellidos y los respeto. Y en qué estaba yo, en que bueno, el ministro González Alcántara Carrancá tuvo una posición estrictamente política al decir, bueno, esto que se quede para que no haya más problema, que sí se pueda elegir a los ministros, pero no a los magistrados y los jueces, y la verdad es una inconsecuencia total. Si de veras creyera, que no que lo creo yo, por supuesto, pero si de veras creyera este ministro que la elección popular afecta la independencia judicial, tendría que suprimirse en todos los casos. No tienen facultades para hacerlo, pero la lógica sería, si esto destruye supuestamente la independencia judicial, la elección popular, entonces no sería aprobable, o sea, susceptible de aprobarse en ninguno de los casos. Pero no, en una parte sí y en otra no. Entonces, ¿en qué quedamos? Si sí se vale la elección para los ministros, ¿por qué no se ha de valer para los otros cargos? Era clara una intención política. Dijo la presidenta de la República que había planteado el ministro González Alcántara Carranca una negociación. Esa no es función de la Suprema Corte. La Suprema Corte no está para negociar con otro poder una resolución. Tiene que decidir en función de lo que señala la Constitución y las leyes según lo que va a aplicar. No tiene por qué negociar. En el momento en que negocia la justicia, esta realmente está dejando de ser justicia, sobre todo a ese nivel. Hay posibilidades de negociación entre personas privadas ante un asunto que puede ser motivo de una conciliación, de una mediación, eso es distinto, pero sería una negociación entre personas privadas que pueden llegar a un acuerdo para concluir un litigio, pero no una negociación entre los poderes del Estado sobre si van a respetar o no la Constitución. Creo que eso resume pues el enfrentamiento entre estas dos corrientes, una que dicen los teóricos es muy moderna, muy actual, el neoconstitucionalismo, la privación, o mejor dicho, la preeminencia de los derechos de fuente internacional. Sí, son unas teorías, serán muy modernas, pero hoy perdieron, con teorías que siguen siendo válidas sobre la supremacía de la Constitución y el respeto absoluto a la soberanía popular, que puede decidir como quiera la forma y la manera como se organiza su gobierno, puede alterar esa forma, puede cambiarla, puede tomar las decisiones que le parezcan más adecuadas para responder a la vida colectiva en el momento en que tiene que ser regulada. Para eso es la Constitución y afortunadamente sigue estando incólume nuestro texto constitucional pese a las intenciones de mellarlo por parte de algunos ministros. Gracias por su atención. Hasta la próxima.